Hola a todos. Como lo prometido es deuda, acaba el PowerPoint que trabajamos en clase con los comentarios de la autora para que puedan repasar antes del final. Lo que vimos este año fueron los problemas de traducción en general y los anglicismos de frecuencia en particular. Entonces reflexionamos qué es un anglicismo de frecuencia. Un anglicismo es el uso de unidades de traducción parecidas al inglés sin buscar un equivalente más natural en la lengua meta, en este caso en castellano. Ese son el motivo por el cual a veces nuestras traducciones no suenan a textos escritos en castellano. Dijimos que hay dos tipos de anglicismo de frecuencia. Los estructurales, que tienen que ver con las estructuras sintácticas y gramaticales de ambos idiomas, y los léxicos, que tienen que ver con el uso de los adverbios, los adjetivos, los posesivos, los artículos. El primer anglicismo de frecuencia estructural que incluí en el PowerPoint es el uso del sintagma verbal al final de la oración. Si bien eso en inglés es súper natural, está perfecto, el castellano es un idioma mucho menos flexible y más reacio a romper con el orden natural de la oración: sujeto, verbo, complementos del verbo. Por eso, si nosotros usamos sintagmas verbales al final de la oración, nuestra traducción va a parecer que la escribió Yoda. El segundo anglicismo de frecuencia estructural que incluí en el PowerPoint es el abuso de la voz pasiva. La voz pasiva es una estructura supernatural en inglés y en castellano existe, pero todavía no encontré, nunca escuché un ejemplo en el que no me haga ruido en castellano. Ahora, ¿cómo podemos hacer para evitar el abuso de la voz pasiva? Bueno, en primer lugar podemos usar la voz activa. Si sabemos quién fue el agente, no tendríamos ningún problema. En lugar de decir a tree was planted by John, en castellano decimos John plantó un árbol. Ahora, si no sabemos el agente y el contexto no los permite, podemos usar la tercera persona del plural. Por ejemplo, ellos plantaron un árbol. Si no hay manera de usar la voz activa, podemos recurrir al pronombre impersonal se y usar lo que se llama la pasiva refleja. Por ejemplo, se plantó un árbol. Por último, el último recurso que yo les comparto es la transposición de verbo a sustantivo, es decir, traducir el verbo en la lengua original por un sustantivo en la lengua meta. The actor didn't like being criticized by the press, por ejemplo, podría traducirse por al actor no le gustaron las críticas de la prensa. Entonces, en lugar de usar el verbo criticized, usé el sustantivo críticas. Dentro de los anglicismos de frecuencia léxicos, el primero que incluí en el PowerPoint es el de los adverbios terminados en mente. El inglés está plagado de los adverbios terminados en li. La traducción del sufijo li por el sufijo mente al castellano está perfecta y es castellano. Ahora, ¿qué pasa? Si yo lleno un texto de vagamente, básicamente, totalmente, completamente, va a quedar un poco sobrecargado y no muy natural, ¿no? Entonces, ¿qué recursos podemos usar para evitar el abuso de los adverbios terminados en mente en la lengua meta? Bueno, podemos hacer una transposición de adverbio a frase preposicional, como la que ven en pantalla. Otros ejemplos que estuvimos trabajando en clase es sadly. En lugar de tristemente, podemos decir con tristeza, con melancolía, por ejemplo. Otra es la transposición de adverbio adjetivo a adjetivo sustantivo. Si yo quiero describir la ciudad que ven en pantalla, en lugar de decir extremely beautiful, puedo decir de belleza extrema. El segundo anglicismo de frecuencia léxico que incluí es el de el uso de posesivos. Si bien en inglés una frase como I've left my phone on my desk in my office es súper recurrente y no le hace ruido a nadie, en castellano si yo digo me olvidé mi celular en mi escritorio, en mi oficina, suena un poco redundante, sobrecargado y hasta
posesivo. Ponele. Entonces, ¿qué podemos hacer? En lugar de traducir el posesivo por otro posesivo en castellano, podemos usar, cuando el contexto lo permita, el artículo indeterminado, el artículo determinado, el, la o los. Entonces, en lugar de decir habla con sus manos en sus bolsillos, lo correcto sería habla con las manos en los bolsillos. De otra forma es redundante y está mal en castellano. El último anglicismo de frecuencia que incluí es el uso de los artículos. Si bien hay un equivalente para los artículos en inglés, en castellano, es decir, si yo digo the, puedo decir el, la, los, a, an, uno, una o un, el uso de los artículos en ambos idiomas no es equivalente. Si ustedes notan que a lo largo del año en sus trabajos prácticos, en sus traducciones, les corregí muchas veces o les marqué muchas veces uso de artículo, anglicismo de frecuencia o algo así, les recomiendo que consulten y que trabajen con algún manual de escritura, como por ejemplo el arte de escribir bien en castellano de García Negroni, o con el diccionario de panhispánico de dudas de la RAE. El DRAE está online, lo pueden consultar de manera libre y gratuita, así que les recomiendo que trabajen consultando ese material hasta que estén más cancheros con el uso del artículo en castellano. Bueno, eso sería todo. Cualquier duda, consulta, me pueden preguntar el martes en la última clase y si no, a través de nuestro grupo en Edmodo. Chao, gracias.